Buen día, mi nombre es Mariel Villalba Quirós, estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Chaucingo, Puebla, de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, ciclo 3. En este video voy a hablarles del capítulo 28, parte 2, reabsorción y secreción tubular renal, del libro Gayton y Hall, Tratado de Fisiología Médica, 14ª edición. Regulación de la reabsorción tubular. Esto es esencial para mantener un equilibrio preciso entre la filtración glomerular y la reabsorción tubular. Por eso vamos a tener mecanismos de control nerviosos, hormonales y locales. La reabsorción de algunos solutos puede regularse independientemente de otros, especialmente a través de mecanismos de control hormonal, de los cuales estaremos hablando más adelante. El equilibrio glomerulotubular. Este es uno de los mecanismos más básicos para el control de la reabsorción. Pero, ¿qué es el equilibrio glomerulotubular? Es la capacidad intrínseca de los túbulos renales de aumentar la reabsorción tubular cuando hay un incremento en la carga tubular debido a una filtración glomerular. Les puse un ejemplo que cuando la filtración glomerular aumenta de 125 a 130 mililitros por minuto, el grado de reabsorción entonces también va a aumentar de 81 mililitros por minuto a 97 mililitros por minuto, lo que representa el 65% de la filtración glomerular. El equilibrio glomerulotubular es importante debido a que ayuda a evitar una sobrecarga en los segmentos de túbulo distal cuando la filtración glomerular aumenta. Actúa como una segunda línea de defensa para amortiguar los efectos de los cambios espontáneos de la filtración glomerular sobre la diuresis. Hay mecanismos autorreguladores y glomerulotubulares que evitan grandes cambios en el flujo de líquido en los túbulos distales cuando la presión arterial cambia o cuando hay otros trastornos. Esto es esencial para mantener una homeostasis entre el sodio y el volumen. Las fuerzas físicas. La fuerza hidrostática y coloidosmótica gobiernan el grado de reabsorción a través de los capilares peritubulares, lo que a su vez van a influir en la presión hidrostática y coloidosmótica del intersticio renal. Y finalmente en la reabsorción de agua y solutos desde los túbulos renales. Cuando pasa el filtrado glomerular, sabemos que va a los túbulos renales, donde se reabsorbe el 90% de agua y la mayoría de los solutos. Después pasan al intersticio renal y después a los capilares peritubulares. La reabsorción es de 124 mililitros por minuto. Para calcular esta reabsorción se usa esta fórmula que es el gran coeficiente de filtración, que representa 12.4 mililitros por minuto por milímetro de mercurio por la fuerza de reabsorción neta. Pero, ¿qué es esta fuerza de reabsorción neta? Esta está dada por las fuerzas físicas hidrostática y coloidosmótica del líquido intersticial y del capilar peritubular. Pero, ¿cómo se saca? Bueno, para esto debemos de sumar y después restar las fuerzas de entrada y las fuerzas de salida o las fuerzas que se oponen a la reabsorción. Las fuerzas de entrada son la presión coloidosmótica del capilar peritubular y la presión hidrostática del líquido intersticial. Entonces serían 32 más 6 da 38. Después debemos sumar las fuerzas que se oponen a la reabsorción, que es la presión hidrostática del capilar peritubular y la presión
coloide osmótica del líquido intersticial. 13 más 15 es igual a 28, entonces 38 menos 28 es igual a 10, y esta es la presión de reabsorción neta. La regulación de las fuerzas físicas del capilar peritubular. Las dos determinantes de la reabsorción capilar peritubular están influidos directamente por cambios hemodinámicos renales, que son la presión hidrostática y la coloidosmótica de los capilares peritubulares. La presión hidrostática, cuando hay un aumento en la presión arterial, tiende a aumentar también la presión hidrostática capilar peritubular y reducir la reabsorción. El aumento de la resistencia de las arteriolas aferente o eferente reduce la presión hidrostática capilar peritubular y aumenta la reabsorción. La presión coloidosmótica. Esta tiene sus determinantes. El primero es la presión coloidosmótica plasmática sistémica, que al aumentar la concentración plasmática de proteínas en la sangre también tiende a aumentar la presión coloidosmótica capilar peritubular, con lo que a su vez va a aumentar la reabsorción. La segunda determinante es la fracción de filtración. Cuando aumenta la fracción de filtración, también tiende a aumentar la reabsorción capilar peritubular. El coeficiente de filtración es una medida de la permeabilidad y el área superficial de los capilares peritubulares. Los cambios en el coeficiente de filtración capilar peritubular también pueden influir en la reabsorción, pero ¿cómo lo hacen? Cuando hay un aumento del coeficiente de filtración, también incrementa la reabsorción, mientras que cuando reduce este coeficiente de filtración, entonces también la reabsorción capilar peritubular. Las presiones hidrostática y coloidosmótica en el líquido intersticial. Los cambios en la presión hidrostática y coloidosmótica del intersticio renal, la captación de agua y los solutos por los capilares peritubulares se corresponde estrechamente con la reabsorción neta de agua y los solutos de la luz tubular hacia el intersticio. Cuando reduce la reabsorción capilar peritubular, hay un aumento de la presión hidrostática del líquido intersticial y una tendencia a que mayores cantidades de solutos retrodifundan hacia la luz tubular. Efecto de la presión arterial sobre la diuresis por presión y natriuresis por presión. Pequeños incrementos de la presión arterial tienden a aumentar la excreción de sodio y agua. Un ligero incremento en la presión arterial entre sus límites de 75 a 160 milímetros de mercurio causan un pequeño efecto sobre el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Este pequeño incremento en la filtración glomerular contribuye al efecto de aumento de la presión arterial sobre la diuresis. Los efectos que tiene este aumento de la presión arterial renal es que el primer efecto causa que cuando la regulación renal está deteriorada, por ejemplo en las nefropatías, el aumento de la presión arterial da lugar a incrementos mucho mayores de la filtración glomerular. Un segundo efecto es que reduce las cargas filtradas de sodio y agua que reabsorben los túbulos. El tercer efecto es que causa una menor formación de angiotensina 2, lo que contribuye a menor reabsorción tubular de sodio. Un cuarto efecto es la internalización de las proteínas transportadoras de sodio. Esto hace que como se internalicen, pues no puedan reabsorber el sodio. El control hormonal de la reabsorción tubular. Una regulación precisa entre volúmenes y concentraciones de los solutos en los líquidos corporales requiere que los riñones excreten con una intensidad variable.
Por ejemplo, cuando hay un aumento en la ingestión de potasio, entonces también los riñones deben excretar más potasio, pero esto lo van a hacer manteniendo la excreción normal de sodio y otros solutos. La aldosterona. La aldosterona es secretada en las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Es un regulador importante de la reabsorción de sodio y la excreción de potasio e hidrogeniones en los túbulos renales. Las células principales actúan en las células principales del túbulo colector cortical en la bomba ATPasa sodio-potasio. Estas aumenta a la permeabilidad al sodio. Los estímulos más importantes de la aldosterona es que hay un aumento de la concentración extracelular de potasio y un aumento en los niveles de angiotensina 2, que normalmente aparecen en trastornos asociados con la depresión de sodio o una baja presión arterial. Esto también puede causar las enfermedades que la enfermedad de Addison, una pérdida de sodio y hay una acumulación de potasio, mientras que en el síndrome de Cohn hay una retención de sodio y una disminución del potasio. La aldosterona es más importante como regulador de potasio que de sodio, esto debido al estímulo que tiene del aumentar de la concentración extracelular de potasio. La angiotensina 2. Esta es una hormona ahorradora de sodio que aumenta en circunstancias asociadas con la presión arterial baja o un aumento en el líquido extracelular bajo. Una mayor formación ayuda a normalizar la presión arterial y el volumen extracelular. Como ya había mencionado, aumenta la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales por medio de 3 efectos principales. Número 1. Estimula la secreción de aldosterona que aumenta la reabsorción de sodio. Un segundo es que contrae las arteriolas eferentes, lo que hace que reduzca la presión hidrostática capilar peritubular y esto hace que aumente la reabsorción tubular neta. Reduce el flujo sanguíneo, incrementa la reabsorción en los capilares peritubulares y la reabsorción tubular de sodio y agua. Un tercer efecto es que estimula directamente la reabsorción de sodio en los túbulos proximales en el asa de Henle, en los túbulos distales, además que estimula la bomba ATPasa sodio-potasio. Hay un intercambio de sodio por hidrogeniones y un cotransporte de bicarbonato. La ADH. La ADH o AVP o vasopresina aumenta la reabsorción de agua debido a que esta aumenta la permeabilidad al agua en el epitelio del túbulo distal, el túbulo colector y el conducto colector. Conserva el agua en circunstancias como la deshidratación y pues sin ADH la permeabilidad del agua en los túbulos distales y en los conductos colectores sería baja, entonces por lo tanto no podían reabsorber. La función clave, esta es una función clave en el control y en el grado de dilución o la concentración de orina. Cuando hay una orina diluida, no hay una ADH, y cuando hay una orina concentrada hay ADH. Esta, como había mencionado, actúa en los túbulos distales, en los túbulos colectores y en los conductos colectores. Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, la ABP, la ADH o la vasopresina se une a receptores V2, lo que hacen que estimulen una formación del fosfato de adenosina cíclico que a su vez hace que la proteína sinasa
que haga una fosforilación de proteínas que va a formar acuaporinas 2. Estas se van a agrupar y se van a fusionar con la membrana celular por exocitosis hasta formar canales de agua. Si hay un incremento del ADH, entonces va a haber más acuaporinas, y una disminución de la ADH hace que las acuaporinas se internalicen al citoplasma. Eso lo que va a hacer es que va a retirar los canales de agua, por lo tanto no se va a poder reabsorber. El péptido natriuréico auricular. Este reduce la reabsorción de sodio y agua, pero ¿cómo lo hace? Para empezar, esta actúa cuando hay una expansión del plasma, lo que causa que las células específicas de la aurícula cardíaca se estiren y esto aumenta la presión arterial. Y ahí es cuando va a actuar el péptido natriurético auricular. Van a inhibir la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales. También inhiben la formación de renina y por lo tanto la formación de angiotensina. Esto va a hacer que aumente la excreción urinaria y esto va a ayudar a normalizar el volumen sanguíneo. La hormona paratiroidea aumenta la reabsorción de calcio. Esta es una de las hormonas reguladoras de calcio más importantes. Su principal acción es aumentar la reabsorción tubular de calcio, en especial de los túbulos distales y de los túbulos de conexión. Una inhibición de la reabsorción de fosfato por el túbulo proximal y una estimulación de la reabsorción de magnesio por el asa de Henle. La activación del sistema nervioso simpático aumenta la reabsorción de sodio. Cuando la activación del sistema nervioso simpático es intensa, puede reducir la excreción de agua y sodio al contraer las arteriolas renales, lo que va a reducir la filtración glomerular. Estos niveles bajos pueden reducir la excreción de sodio y agua mediante un aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Van a aumentar la reabsorción de renina y por lo tanto la formación de angiotensina 2. El uso de métodos para cuantificar la función renal. El aclaramiento renal de una sustancia es el volumen de plasma en mililitros que por efecto de la función renal queda completamente desprovisto de dicha sustancia en miligramos por unidad de tiempo, en minutos. Pero, ¿para qué puede usarse? Esto se puede usar para cuantificar el flujo de sangre renal, la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Ejemplo. Si el plasma tiene un miligramo de sustancia por cada mililitro y un miligramo de esta sustancia que se excreta por la orina por cada minuto, entonces un mililitro por minuto del plasma se aclara de esta sustancia. El aclaramiento de inulina puede usarse para calcular la filtración glomerular. Si una sustancia pasa tan libremente como el agua y no se reabsorbe ni se secreta, entonces la intensidad con la que se excreta en la orina es igual a la filtración. Este es el caso de la inulina, que como el agua no se reabsorbe ni se secreta, solo pasa libremente. No es producida por el cuerpo, por lo cual tiene que administrarse por vía intravenosa. El aclaramiento de la inulina es de 125 miligramos por mililitro. El aclaramiento de la creatinina. Esta puede usarse para calcular la filtración glomerular. La creatinina es el producto final del metabolismo muscular y se elimina del organismo casi completamente por filtración glomerular. Esto se usa más en la clínica debido a que
no se requiere administrarla por vía intravenosa, como es el caso de la inulina, pues debido a que se produce en el cuerpo. Mas, sin embargo, este no es un marcador perfecto de la filtración glomerular, porque una pequeña cantidad se secreta en los túbulos, lo que hace que la cantidad de creatinina excretada supere ligeramente a la cantidad filtrada. También está el aclaramiento del ácido paraminohipúrico para estimar el flujo plasmático renal. El ácido paraminohipúrico se aclara 90% del plasma. El aclaramiento del ácido paraminohipúrico puede usarse como una aproximación del flujo plasmático renal. El cálculo del aclaramiento del ácido paraminohipúrico es de 585 mililitros por minuto. El flujo plasmático renal puede calcularse dividiendo los 585 mililitros por minuto por 0.9, lo que da un valor de 650 mililitros por minuto. La fracción de filtración se calcula a partir de la filtración glomerular dividida por el flujo plasmático renal. Para esto debemos de tener el aclaramiento del ácido paraminohipúrico, que es de 650 mililitros por minuto, el aclaramiento de inulina, que es 125 mililitros por minuto. Entonces la fracción de filtración se calcula dividiendo estos 125 sobre 650, lo que da 0.19. También está el cálculo de la reabsorción o secreción tubular a partir de los aclaramientos renales. Si se conoce la filtración glomerular y la excreción renal de una sustancia, podemos calcular si hay una reabsorción neta o una secreción neta de esta sustancia por los túbulos renales. Si la excreción de una sustancia es menor a la de la carga filtrada, entonces parte de esta sustancia debe haberse reabsorbido en los túbulos renales. Si la excreción de una sustancia es mayor a la carga filtrada, entonces la intensidad con la que aparece en la orina representa la suma de la filtración glomerular más la secreción tubular.